Bienvenido a tu casa, a la casa de la maga Comeflor. Todos los viernes por Instagram Live, YouTube y Spotify. Aquí tienen la llave. Solo abran la puerta. Feliz viernes, feliz viernes. Yo estoy súper contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Bienvenidos todos los que vayan entrando. ¿Qué día estamos hoy? No lo sé, 28. Hoy estamos 28 de mayo, está finalizando mayo. Hoy estoy de aniversario. Un gran saludo para mi esposo, que es uno de los primeros aportadores del jardín y de todo lo que involucra la maga Comeflor. También es el último episodio del mes de mayo, es el episodio número 33. Creo que les debo una explicación súper corta pero precisa, que es que todos en algún momento necesitamos ese espacio, esa distancia en la que pues de alguna manera tomamos un aire, recalculamos, nos cuestionamos cosas y volvemos restablecidos y completos, como se diría. Todavía no estoy completa porque es un poco difícil estarlo, pero bueno, de eso se trata la vida. Les había dicho en unas historias anteriores que he estado colocando mucho contenido de la maga Comeflor, pero contenido mío de normalmente que me coloco, les hablo de mi día, salgo cantando, todo el cuento. He preferido mantenerme en pausa, digamos, ¿no? Tengo unas situaciones que estoy arreglando médicas, y pues tuve el cumpleaños de mi hija la semana pasada, que eso ameritó bastante energía. Entonces, bueno, por ahí estuvo la cosa muy acontecida, digámoslo así. Estamos en el episodio número 33. Vamos a esperar que mi querido invitado se conecte. Vamos a hablar de la voz como instrumento sanador y de expresión. Aquí ya llegó el invitado. Mándame la solicitud por ahí. Llego y aprovecho de que cuando se conecte pues les hago el update que me gusta hacer ya cuando el invitado se conecta, para hablarles un poquito de el por qué invito a los invitados, que ustedes saben que es una parte que me disfruto mucho hacer. No quiero dejar de agradecer, que siempre lo hago en todos los programas. Agradezco estar aquí, agradezco volver, agradezco este espacio donde me permito ser yo misma. ¿Cómo estás? ¡Hello! Lo logramos, lo logramos. Lo logramos, vamos bien. Bueno, chévere. Mientras que yo hago la presentación, ahí te puedes acumular tú en la luz, el ángulo, donde te sientas más cómodo. Este es el momento, este es el momento preciso para hacerlo. Una de las cosas que hago, aparte de agradecer a la gente que se conecta en vivo, que se queda por todo el rato, la gente que lo ve después diferido, sobre todo a la gente que comenta, que le da like, que sugiere. En estos días me escribió una persona que quería ingresar al mapa de los sueños y me dio curiosidad y le pregunté y me dijo, no, una amiga me dijo que estaba esto aquí. A ellas también un gran saludo. Y luego de agradecer, me gusta explicarles siempre el por qué invito a las personas, porque no es casual, es algo que de alguna manera se han ido integrando personajes, pero Chego ya estaba, digamos, en esa lista, porque yo se lo decía en la preproducción, es la persona como más cercana que puedo decir que con su voz ha hecho cosas maravillosas en mí, en las vibraciones del hecho de decir, oye, sí, obviamente somos fanáticos, a muchas personas con las que me rodeo que les gusta la música, pero no es lo mismo decir,
que este tal personaje tiene una voz increíble. Podría mencionar yo, no sé, alguien que me parezca, eh, no se me viene ningún nombre a la mente, pero vamos a decir, Miles Kennedy. Miles Kennedy, gracias. Miles Kennedy me parece increíble. Tuve el placer de verlo en concierto, pero él estaba allá y yo estaba aquí. No es lo mismo que tú puedas sentir la vibración de una persona y en lo que se termina el concierto tú puedes verla después, abrazarla, decirle good job, increíble, y sentir de verdad el crecimiento de esta persona como ser humano, no solamente como artista, y eso para mí tiene un gran valor. Así es que, bienvenido. Gracias, Gaby. Encantado, encantado de que por fin podamos hacer esta conversación. Que yo creo que hasta cierto punto, en algún momento de nuestra vida, siempre hemos tenido este tipo de conversaciones, siempre han salido. Yo pienso que una de las cosas que recuerdo con cariño de todo nuestro grupo es que este tipo de conversaciones acerca de salud emocional, de inteligencia emocional, de conciencia y todo esto fue algo muy común entre nosotros. Siempre terminamos hablando de eso como a las 3 de la mañana. Siempre salía algo así. Sí, y lo bonito es que de alguna manera hemos tenido la necesidad de crecer aún más por las distancias. De alguna manera nos hemos visto todos, que muchas veces sentimos que somos los que nos fuimos, pero todos en algún sentido nos hemos sentido solos y en esa misma soledad Claro, nos ha tocado decir, bueno, hay que crecer y es la verdad, así venimos al mundo y así nos vamos, solos. claro. Pero realmente es algo netamente físico, porque cuando tienes estas conversas te das cuenta que hay mucho aprendizaje y que te queda mucho de esa época. Uno va creciendo y uno recuerda siempre con mucha nostalgia y con valor realmente en esa época, en la época donde uno realmente pensaba que tenía toda la vida por delante y que no tenía nada que perder y que tenía un camino Claro, que era el momento de equivocarse, era el momento de experimentar. Y sigue siendo el momento, solo que ahora, eso te iba a decir. ahora con las experiencias nos ha tocado decir, bueno, ya sé que tengo que ser más precavido o que tengo que darle más valor a algunas cosas que antes la daba por sentadas. Y bueno, es un poco el camino, ¿no? Totalmente. Este, a mí me gusta también siempre como ubicar a la gente, porque bueno, digamos, el 70% de lo que vamos a hablar, creo yo, en este episodio, parte, yo conozco la historia, pero me gusta que la gente que esté en la comunidad pueda conocer un poco más en profundidad al invitado. Y para ubicarnos en la historia, a mí me gustaría que dijeras, bueno, obviamente, dónde resides actualmente, pero me gustaría que nos ubicaras en 3 episodios de tu vida que te hayan hecho sentir, primero, que no lo dije al principio, Diego es comunicador social y después se ha dedicado a todo el tema de las artes. No solamente es cantante, sino también él ha hecho teatro, trabajas con audiovisual, es decir, siempre te has dejado seducir por las artes. Entonces, estaba en medio de estas dos Siempre. cosas. Entonces, me gustaría que nos contaras por lo menos 3 episodios de tu vida donde tú hayas dicho, primero quiero estudiar periodismo o comunicación, ¿por qué? Y luego al tema de las artes. Mira, fíjate que yo pienso que esto de la vocación es algo muy real, ¿no? Porque yo recuerdo desde muy chamo que mi papá tenía una grabadora porque él era sindicalista y trabajaba con gremios y todo esto, y muchas reuniones la grababa en su grabadora. Yo agarraba, metía cassettes ahí, y yo me acuerdo que era algo muy instintivo, ahora que lo pienso, era algo muy distinto, era entrevistaba gente. O sea, y me acuerdo que el chalequeo era que yo siempre decía cosas como que, ¿y cómo te sientes hoy? Y les ponía la grabadora así de la nada a mi abuela, a mi mamá, a primos, a tíos. Digamos que siempre estuvo esa beta periodística o de indagar, ¿no? De tener una mente muy curiosa, muy de investigar. Y creo que fue algo muy orgánico, o sea, fue algo que incluso ya cuando crecí y llegó el momento de escoger, yo sabía que iba a estudiar comunicación, primero porque odio las matemáticas y porque soy la persona que menos sirve para las matemáticas en el mundo, o sea, yo todavía cuento que si con los dedos, yo, o sea, te lo juro, fatal, es una cosa fatal.
Y lo mío, o sea, siempre iba a escribir o a cantar. Desde pequeño también siempre me gustó cantar. En mi familia, de muchos de mis tíos, yo digo que son como músicos frustrados entre todos porque cantaban increíble. Tengo un tío que canta lírico sin saber que canta lírico. O sea, el tipo, ¡no! Canta cosas así. Wow. Y era algo que le salía natural, natural. O sea, y no fue ningún artista, no fue ningún cantante. Entonces yo creo que todos fueron como que de alguna manera muy inconsciente fueron siendo ese caldo de cultivo para yo tener ese gen artista, ¿no? Eran reuniones familiares y todos tocaban guitarra y cantaban y eso siempre estuvo ahí, pues, y ver, por eso fue que me llamó tanto el tema de la voz como instrumento sanador, ¿no? Porque siempre veía como ellos como que cantaban y era como con una brisa fresca que llenaba a todo el mundo, estaba como regocijado, era algo muy, 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 que recuerdo mucho, con mucho cariño. Entonces yo creo que eso de alguna manera fue como que llevándome hacia todo esto. Todo lo que tuviera que ver con arte siempre me llamaba la atención. O sea, el Disney, las películas de Disney, las canciones, me aprendía las canciones, era como que había una necesidad de aprender a hacer eso. O sea, admiraba mucho el talento de un artista desde siempre. Desde siempre fue algo que mis ojos brillaban cuando veía a alguien que cantaba muy bien. Y yo creo que si hablo de 3 episodios de mi vida que me hayan marcado hacia eso, yo creo que eso, mi familia paterna y ver esa beta artística tan marcada y verlos a ellos y que era como que natural, ¿no? O sea, ellos no estaban buscando o no tenían aspiraciones de una vida artística, no sabía como que eso estaba ahí, eso estaba ahí. Y lo del periodismo fue algo, yo creo que fue muy mío, fue una decisión muy, muy personal, porque sentía que era lo que me acercaba incluso más a mi carrera, que es la música, y que decía, a mí nadie me hace una entrevista, ¿me entiendes? Era como que, ya yo tengo el poder. Total, total. Entonces, bueno, empiezo que, digamos que recordar, porque eso es algo que tengo yo muy frecuente, que a veces me pasan, estoy sentado pensando en cualquier cosa y de repente viene una epifanía de algo que pasó hace 10 años y es como que, oh, o sea, esto fue por todo esto. O sea, me pasa muchísimo. Pero pienso que precisamente porque de un tiempo para acá, y es lo que hablábamos en la preproducción, es como que todos llegamos a un punto que supimos de manera muy, muy personal, es como que es el momento de ver para adentro. O sea, aquí tenemos que hacer un análisis de conciencia y ver todo lo que está pasando acá y hay que darle una vuelta a todo esto. O sea, esto puede ser mejor. Claro, totalmente. Ahora te pregunto, tú dijiste en una entrevista que a ti te gustaba la música porque era como la medicina, porque de alguna manera se estudiaba infinitamente, pero Por no siempre. solamente que lo estudias por siempre, sino que también, como la medicina, tiene un poder sanador o curativo. ¿Qué opinas de eso? Totalmente. Ajá. Totalmente, totalmente. Pero es que si no fuera por la música, ¿dónde estaríamos nosotros? Porque yo pienso que la música ha sido como que ese hilo conductor de nuestra vida hasta cierto punto, porque dependiendo de los gustos de cada quien y la música que cada quien escuche, cada quien tiene el soundtrack de su vida y ha sabido ponerle a cada momento de su vida una canción muy específica y eso habla mucho de cómo tú puedes dentro de una canción encerrar un momento y que incluso para mí como artista y para los artistas en general, cuando componen un disco, cuando hacen una obra, una pintura, es un momento de su vida al que le dedicaron tiempo y ese tiempo está plasmado en todo lo que está en esa obra. Entonces es como que es algo muy, 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 muy obvio, muy lógico. Ok. Ahora, si tú nos pudieras, si como nos quisieras llevar a ese momento de esos reuniones familiares, una canción que no necesariamente tiene que ser de la época, algo que nos pueda conectar nosotros con esas primeras canciones que todavía cantes y te haga que nos lleves a nosotros a ese momento, ¿qué nos cantarías? Pero hay una canción que mi padre, que en paz descanse, siempre cantaba y que era como que mi canción que me conectaba con él y que te canta este pedacito que es una canción que se llama Puerto La Cruz, que dice, a la orilla del mar, bajo de un cielo azul, con su ambiente oriental, está Puerto La Cruz,
Su preciosa bahía es una ensoñación que invita a deleitarse con su suave brisa del Paseo Colón. Eso, esa es una canción que demasiado, es demasiado mi papá y yo, y de hecho en mi disco, en Aura Nueva y esta ópera rock, que es toda una ópera rock, de rock progresivo y todo esto, el disco arranca con una tonada, y es una especie de tributo primero a nuestro patrimonio musical, que es el cuatro, y es la música, nuestra música, ¿no? Y cómo así, es que yo sentí que era algo que necesitaba hacer. Y eso nació en un viaje que yo hice a Amazonas, que fue un viaje para mí, espiritualmente hablando, fue un viaje que me enseñó muchísimo, me enseñó mucho de mí mismo y me puso a prueba. De hecho, una de las bromas de ese viaje es que decían que el Amazonas casi me reclama 2 veces, porque fuimos a una excursión, un viaje que se llama el Lago Leopoldo, y casi muero ahogado ahí. Wow. Y después se nos volteó la curiara, y claro, eso fue ya más una anécdota graciosa que otra cosa, porque todos entramos en pánico, porque imagínate en medio del Amazonas, ¿sabes esas veticas que se ven en el mapa, que son como unas culebritas? Bueno, en una de esas culebritas estábamos y se volteó, se nos dañó el motor, se nos volteó todo, la gente arrastrada por la corriente, todos en caos, gritando la gente, o sea, horrible. Hasta que alguien dijo, ¡hey! El tipo como que, miren, o sea, todo el mundo podía pisar tranquilo, o sea, no era hondo, pues, y todo el mundo como que, qué pendejo, sí, o sea, no hay otra palabra, claro. pero es lo que te digo, incluso eso enseña que uno tiene que aprender a estar en calma, porque bastó que una persona estuviera centrada en todo lo que estaba pasando para él decir, señores, aquí nadie se está ahogando, estamos bien. E incluso pensando mucho en ese viaje, esos son el tipo de cosas que uno en realidad termina aprendiendo de esos viajes. Pero ahí nació, digamos, el gen de todo lo que iba a ser Aura Nueva, de esa introducción al disco, a la historia, a todo lo que se cuenta ahí, pues. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que estamos en una situación y sentimos que nos ahogamos? O sea, nos vamos a ahogar Sí. y de repente tienes una persona que que está en perspectiva, por eso lo bueno digamos, yo siempre he sido pro terapia, pero no necesariamente una terapia como tal constituida, de tener una persona que te dé una distinción y ojo, es muy importante avalar que hay sentimientos también como la tristeza, como la ira, como la inconformidad, como muchas cosas, que esa otra persona te avale y no que simplemente sea, no, tranquilo, ve el lado positivo de las cosas, no, es simplemente que avale ese tipo de circunstancias y que sepa que tú de manera genuina puedes contar con el hecho de desahogarse. Y hablando de desahogarse, hay una forma Claro. como más práctica que podemos hacer todos cuando estamos solos, y es a través de la voz, que era lo que decíamos. Y yo había apuntado que una de las cosas, cuando empecé como a investigar para tener un poco más material para la entrevista, y dicen que así como las huellas dactilares son únicas, no hay otra persona que tenga otra huella dactilar, lo mismo pasa con la voz. Y es increíble cómo interactúa el poder sanador una vez que uno consigue su propia voz y que canta con su propia voz. Porque generalmente estamos acostumbrados que cuando admiramos a alguna persona que canta bien, nosotros tratamos de imitar esa voz. Entonces, Claro, es lo más común. Ok, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ya que tú tienes obviamente tú cantas con tu propia voz. Mira, yo pienso que es la propia, digamos, la búsqueda eterna de un cantante, ¿no? Tratar de tener en la medida de lo posible un registro propio o digamos algo característico, algo que te diferencie. Y yo pienso que mientras más te acercas a ti mismo, más lo logras. Porque y algo que yo aprendí cuando hice el taller de teatro musical que tú hablabas, que estuve unos meses en Caracas, y que me enseñó muchas cosas, una de las primeras cosas que me enseñó es precisamente que lo más importante, aparte de la respiración en el canto, obviamente, es la interpretación. Pero para tú lograr interpretar un tema,
poder ponerte en los zapatos de la persona que escribió la letra o que escribió eso, ¿no? Y que no es algo tuyo, que no es un sentimiento propio y que tienes que hacer tuyo. Yo pienso que esa curva de aprendizaje es donde realmente empiezas a entender muchas cosas, porque a nivel técnico no solo viene el hecho de interpretar, de ser, digamos, una especie de actor en la forma de cantar, es una fusión, yo diría, de una persona que hace doblaje, ¿me entiendes? Voice over al mismo tiempo, que es actor también y que al mismo tiempo es como una especie de terapeuta místico, ¿no? Si lo logra hacer bien. Porque cuántas canciones no nos han acariciado el alma a un punto que tú dices, coño, me siento mejor después de haber escuchado esta canción, su mensaje me llega, su mensaje me sana, su mensaje me tranquiliza, y por eso es que la música es lo que es, ¿me entiendes? Porque primero que hay para cada quien y para cada cual, ¿no? Hay gente que puede sentirse plena y feliz y relajada escuchando black metal, por decirte algo, ¿me entiendes? No importa, la música está cumpliendo su objetivo, sea el género que sea, salsa, merengue, música urbana, rock, progresivo, lo que tú quieras, es básicamente lo mismo. Es música que tiene un mensaje para alguien que está dispuesto a escucharlo y que lo recibe con amor, ya. Correcto. Eso es todo. Y que está directamente ligado a un tema vibracional. Si tú vibras y con un género en particular, bien sea por lo que también hablamos en preproducción, porque sea música que te conecte con tu familia, porque en mi caso, yo el 80%, y obviamente no era algo de lo que me podía orgullecer, porque después hice conciencia, pero el 80% de la música que yo escuchaba era en inglés. Y muchas veces no entendía casi nada, pero era lo que me transmitía este tipo de música. Eso es esto. Incluso, cuando la piel se pone de gallina, tú dices... Incluso yo entrevisté en este programa a un gran amigo tuyo que también hizo vida en una banda contigo, que fue Shazam, y yo le decía, a mí la música, yo tengo una debilidad, pero súper marcada por la música cristiana de este lado, americana, gospel, porque es un tema y no tiene nada que ver con la religión. Y yo voy a sus conciertos y tú ves que yo levanto la mano y puedo ser la persona... Praise the Lord, metía en el peo, sí, claro. Total. Pero es que es una música que o sea, en inglés, o sea, es como que regocijo, ¿me entiendes? Joy, es música que llena, de verdad llena, porque es música de alabanza, como le dicen ellos, y es música ¿sabes? La energía tiene que ser súper limpia, entonces es una música que es como que, lo que decíamos, son canciones que son caricia del alma. Yo tengo un artista cristiano que se llama Neil Moores, de rock progresivo, que si no lo has escuchado te lo recomiendo. Para mí es como que un Beatle del rock progresivo, porque aparte el tipo es súper fanático de los Beatles y muchas de sus armonizaciones y mucha de la música que hace tiene tintes de los Beatles, y es como que él agarró la esencia de ellos y lo llevó a otro nivel, entonces y sus letras son súper cristianas, y a pesar de yo no ser un cristiano rajado, me mueve y me conmueve las letras y todo, porque es lo que digo, porque cuando la música llega a un punto que es sincera realmente, no lo puedes evitar. O sea, es algo que es, por lo menos al que es sensible a la música, cuando algo es sincero, es simplemente la piel se eriza, ¿sabes? Correcto. Suena ese acorde específico, la piel se pone de gallina, es algo automático, Correcto. Porque es así. Incluso para quienes, bueno, que para nadie es que me conozca un poquito ya en profundidad, no es un secreto que a mí el tema de los conciertos me gusta. ¿Y por qué me gusta? Independientemente del género, sobre todo he ido a festivales también, para ponerlo en perspectiva, así como me encanta ver la música cristiana en vivo, yo vi a Lamb of God, que es una banda súper trancada. Bestial. Y la vibración, y es la vibración de la gente, o sea, que la gente se vuelve loca, pero es esa oxitocina y esa cosa que uno no se explica. Eso. Y no importa, o sea, tú estás ahí y mi esposo dice, no hablen de concierto porque Gabriela va así sea, porque es que es la comunidad, el hecho de hacer comunidad y de compartir y de vivir esa experiencia. Para mí es increíble. Claro, porque son todos
todos ahí por el mismo motivo. Correcto, correcto, correcto. Hay demasiada gente en común, ¿me entiendes? Y hay es lo que tú dices, es la oxitocina y es todo el mundo feliz de que todos van a ver lo que quieren ver. Sí. En el mejor de los casos, porque aquí, Hay yo me gente que acuerdo cuando va. vino Iron Maiden a Venezuela y yo salí deprimido. De hecho, yo no escuché Maiden como por 2, 3 años porque me dio demasiada rabia que escuchaba más un borracho cantando al lado que al cantante de la banda. Y yo empecé a cantar por Iron Maiden. Entonces fue la primera banda de metal que yo escuché en mi vida. Y que me hayan arruinado el concierto. Entonces, aparte había como horrible. Pero incluso de esas cosas uno aprende también. Porque es como que no quería, o sea, ahí están, ¿me entiendes? Ahí están, ya, eso es lo único que necesito saber, que ahí están los tipos, ya lo demás es ego, o sea, ya lo demás es como que te quieres tirar una de que quieres estar pegado a la baranda, pero a veces no se puede, o sea, a Total. veces no es, y esas son las cosas que con los años tú te das cuenta de que es como que, a veces uno le entrega el control de su vida a cosas externas, a cosas que te afectan, y dejas que te hundan. Te lo juro, yo salí del concierto de Gabriela deprimido, llorando, una tristeza como si se me hubiera muerto, no sé, alguien. Porque aparte, Mi perro, sí, porque aparte también está el tema de que un mal día lo puede tener un músico. Y fíjate que claro, el fan en ese momento hace un juicio de valor sin darse cuenta que, bueno, tú lo has vivido. De repente para ti, un día tú claro, te bajas de la no, tarima no y fue su dices, culpa, exacto, de repente te bajas de la tarima y dices, no fue mi mejor día. Y la gente, no, lo hiciste espectacular. Y tú internamente no estás conforme. típico, 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 eso me Entonces, pasa demasiado. entonces, claro, vale la pena, como también siempre mencionamos en este programa, de repente saber que pasa muchísimo con dos cosas. De repente la gente eso toma, que está mal porque es su trabajo y no deben hacerlo, y el tema del sonido. Falló el sonido, hubo un tema con el sonido y el concierto que para uno fue, que es la única oportunidad que muchas veces tenemos en Venezuela, la única, siempre veíamos Exacto, como única oportunidad de ver a un artista y que el tema del sonido falla, tal ya cual. tú uno lo, como lo, Tú quieres prender todo eso en candela. O sea, tú quieres prender todo eso. Pero claro, yo era como que una de las 25 personas que eran real fanáticos, así, die hard fans, y estábamos todos en el mismo sitio, casi que llorando en el mismo rincón, como que, chamo, ¿qué es esto? ¿Por qué okay. nos hicieron esto? Pero es eso, es que también uno aprende. Y de hecho también la rabia era que yo como músico sé que eso pasa, ¿me entiendes? Que no está en su control. Entonces es como que, ¿qué haces? Bueno, maltripea. Ya, ¿qué vas a Y hacer? llegas a tu, Esa fue la decisión más inteligente. Y llegas a tu casa o te montas en el carro y dices, no, debería ser más fácil poner el CD y no sé, Veo el el DVD, veo el DVD. DVD ya, pues me Correcto, echo palo aquí en mi casa con los panes y ya, alquilo un videobeam, que estaba de moda en una época, bueno, alquilamos un videobeam y ponemos el concierto aquí, una total, cosa así, total. Mira, pero bueno, ahora voy a tocar un punto un poco sensible, pero bueno, tú sabes que ya yo te dije que este era un proceso, un ejercicio de vulnerabilidad. por supuesto. Esto puede pasar de la Maga Cárdenas a Shirley en 2 minutos fácil. Bueno, lo cierto es que vamos a hablar un poquito de la técnica, pero yo antes de hablar de eso, quiero que te sitúes en una de tus maestras, que fue tu maestra de canto y fue maestra de Valentina Uh, también, que es Marilena Figa de Dela, perdón, que en paz descanse. que en paz descanse. ¿Qué papel crees tú que tiene la respiración y los ejercicios de vocalización para cantar? Y luego nos cantas un pedacito de una canción que de repente nos pueda llevar a esas primeras clases de canto que disfrutaste tanto con Marinela. Berro, yo pienso que lo que más recuerdo de las clases con ella es todo, porque ella, y de hecho en un momento la llegué incluso digamos, a poner hasta cierto punto en duda, porque yo decía, Dios mío, pero ¿hasta cuándo esta mujer me va a decir respiración, colocación y modulación? Todas las clases eran respiración, modulación, colocación y tal. Y yo, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿qué es esto? Pero entendí con los años, y por eso es que la amo y la amaré siempre, y por eso fue que la lloré tanto el día que murió. O sea, yo pienso que es la segunda vez que lloro más,
por la muerte de alguien después de la de mi papá, o sea, y no me lo esperaba, me dijeron, se murió María Elena. Yo, cómo que se, entré en un caos, o sea, simplemente no lo vi venir, yo estaba en mis cosas y no estaba claro de nada, y fue, o sea, fue horrible, horrible. Llamé a la Kiki, que también fue muy pegada con María Elena, y le dije, Kiki, se acaba de morir María Elena. O sea, fue chimbísimo. Ese día fue, dice, una de las cosas que me ha marcado, esa es una de las tres cosas así fuertes que me marcaron, porque no fue solo ver lo frágil de la vida y ¿sabes? Lo efímero que es lo que estamos viviendo, sino al mismo tiempo como que recapitular todo lo que viví con ella y todo lo que me enseñó y todos esos pequeños mensajes que están puestos ahí en su forma de ser, en su forma de vivir, en su forma de enfrentar las cosas y que me dejó muchísimo. Pero ella me enseñó básicamente lo más importante en el canto, que es primero a conocer tu instrumento, ¿no? A conocer cómo funciona el aparato resonador, que es tu cara, que cómo funcionan las cuerdas vocales, en realidad cómo se está, o sea, todo eso, porque es la base. Sin eso no puedes avanzar. O sea, sí hay gente que obviamente sin técnica tiene ciertas cualidades, tiene un timbre de voz agradable y puede hacer la chamba, claro que sí, pero cuando tomas conciencia de todos estos procesos, definitivamente la voz va para otro lado. O sea, es más auténtica porque es como que ya está sonando como debería sonar. O sea, ya está sonando y resonando donde debería ser, y eso es lo que te da o sea, te da mucha versatilidad a la hora de interpretar. Por lo menos que me dices a que cante algo que me recuerde mucho a ella. O sea, esto me recuerda a ella, no porque lo haya estudiado con ella, pero cuando yo hice el taller de teatro musical, a mí me tocó cantar uno de los temas más peludos que hay en los musicales, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y me acordé mucho de ella porque ella me decía, Chego, el diafragma, y aprender a controlar esa respiración con el diafragma en la colocación correcta, te da el tono. Y esta canción es muy difícil porque empieza suave. O sea, eres como, vivo en la noche, todo es silencio, lo que fue noche es soledad. Habrá una respuesta. ¿Me entiendes? Ese alargado de la voz, el habrá, o sea, es una colocación muy específica, y que si no tienes apoyo de diafragma, si no respiras bien, si no apoyas como es, no sale. O sea, simplemente la voz como, ahí es donde se quiebra y se va. Y recordar tanto todo lo que me enseñó María Elena y todo esos ejercicios de respiración y apoyo, todo eso era como que en ese momento tenía sentido. Y es cuando esos típicos montajes que ves en las películas de que el tipo le está echando bolas y está llegando como que a su momento donde por fin lo va a lograr, y recuerda al maestro Miyagi, encerar, pulir y ese momento de pana fue demasiado. Me acordé muchísimo de ella, y después yo mucho tiempo después lo hablé con ella y le comenté, tú no sabes cuánto me ha ayudado todo lo que me has enseñado. Yo siento que ella ha sido la única profesora de canto real que he tenido, que se concentró en mí, en mi potencial, en lo que yo podía hacer, y a cachetearme también, que es lo que uno más necesita en esta profesión, porque a veces tú piensas que porque la gente te apruebe o apruebe lo que haces, ya es más que suficiente. Y de repente viene esta señora como que, hey, tú sabes que tú estás cantando tal y tal y tal, y eso no está nada bien. En 4 años puedes perder la voz. Y yo como que, ¡oh! Bueno, Toca. ahí el resto es historia. Sí, toca cuidarse. Sí, yo también la recuerdo con mucho cariño, mucho aprecio, porque fue la primera profesora de canto de Valentina, y yo recuerdo Valentina de, no sé, 7 años, salir de la clase un poco frustrada, y o sea, a mí me daba risa porque yo también estudié coral desde chiquita, pero claro, el Claro. canto coral no, o sea, de alguna manera cuando lo haces, quieres hacer de manera individual, que eres tú, la responsabilidad es tuya, tú no te vas a sumergir ni a esconder bajo las voces de ninguna otra gente,
eres tú contigo mismo. Y vale la pena también Claro, que ella, una de las cosas que me gustaba, que también apostaba por la música, por también así como le encantaba el jazz, también le gustaba la música, que cantara la gente música típica y que de repente uno venía con la edad de que quiero hacer pop, pero ajá, ya va, espérate un momentico, va a ir a las raíces y vamos a desarrollar la técnica y después que ya domines la respiración y todo lo que tú explicaste, pues ahí tú empiezas a tomar tus propias decisiones. Y cuando yo miraba ese tipo de cosas, yo por decía, supuesto. Marilena, ¿dónde quiere que Cuando seas esté? mayor de edad y consciente vocalmente, tú puedes decidir qué canciones cantas. Mientras tanto, no. Y tiene mucho sentido. Y yo lo conversé con ella. Y era básicamente porque el pop actual, digamos, lo que se escucha por acá, o lo que está sonando ahorita en el top 50, cualquier cosa. ¿Me entiendes? Salvo a muy contados artistas como Bruno Mars, Ariana Grande, unos pocos que de verdad tú sabes que tienen un talento vocal más allá de una afinación en una computadora, el gran montón que hay gente haciendo cualquier cosa. Entonces, por eso ella siempre decía, no, 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 pop no. O sea, está bien que te guste, pero no. Música venezolana clásica o música... Si te gusta rock, bueno, pero vamos a cantar cosas de los 70, donde la gente sí tenía que cantar, ¿sabes? No como ahorita que cualquiera canta lo que le da la gana. No, 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 vamos a cantar porque es analizar las melodías y sobre todo tratar de lograr transmitir, porque al final eso es lo que tiene que hacer la voz. Una voz tiene que mover fibras, tiene que mover a la gente tiene que sentirse conectada, impactada por lo que está escuchando, y eso no tiene que ver ni siquiera con un rango vocal altísimo, que cantes altísimo, lo que tú quieras, sino es la forma en la que cantas y cómo la gente, o sea, puede sentir que tú estás sintiendo lo que estás cantando. Y por eso digo que eso fue algo que yo descubrí como que con el tiempo, cónchale, pero el canto tiene mucho también de ser como que un voiceover actor, ¿me entiendes? Como que, porque como tú estás grabando tu interpretación, ahí no hay cámaras en teoría, ahora sí, ahora hay cámaras para todo, pero antes era tú en tu cabina y lo primero que iba a escuchar de la gente de ti era tu voz. Entonces tenía que estar todo ahí. Mm. Y eso definitivamente llegar a eso es muy difícil, muy difícil. Y por eso que digo que el canto es como la medicina y nunca se termina de estudiar, porque siempre tienes que ir sacando más y buscando más recursos para poder dar una mejor interpretación o que sea más real. Digamos que es como que buscar, ¿cómo te digo? Vocabulario actoral, por decirlo de alguna manera, pero aplicado al canto y a la voz. Total. Porque si Justa, no, no llega. ujú, ajá, así mismo. Ah, justamente hablando de la voz, que ya habíamos dicho anteriormente, que la voz es salud, es un rito de desahogo, es un alivio de dolor físico, de dolor emocional. O sea, eso también ocurre cuando uno canta. Claro. Me gustaría que nos comentaras algún episodio donde hayas sentido ese tipo de dolor físico o psicológico y que luego puedas cantarnos un pedacito de algo que nos pueda hacer sentir eso que estabas experimentando. Mira, yo creo que lo que primero que vino a mi mente es la obertura del disco de Aura Nueva, que no te he hablado mucho de eso, hemos hablado detrás de cámara, pero no lo he comentado mucho acá, que es una ópera rock que he estado trabajando por 4 años y medio. Y fue un disco que nació, y yo pienso que esto también va con la respuesta, es un disco que nació por la necesidad de encontrarme hasta cierto punto como artista y era una deuda que tenía conmigo mismo, porque sentí que por muchos años había cedido mucho de mí y de mi personalidad y de lo que yo quería hacer como artista para complacer a alguien más, para complacer a otros músicos, para complacer a otro grupo de gente, para tratar de calar en un sitio. Y este disco era más que un impulso o algo, era un deber que tenía conmigo mismo, ¿no? Y era como que yo me merezco hacer un disco que sienta que de verdad me represente, que hable por la calle del medio de quién soy y de mis emociones. O sea, y de hecho, en otras entrevistas me han preguntado cosas como que, ¿y no te parece que es como
exponerse mucho, hablar de tus sentimientos y tus emociones. Yo digo, ¿y de qué se trata la música sino de eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo me puede? Yo no se lo dije así, ¿no? Pero lo que yo me pregunté para mí mismo es, ¿y entonces para qué sirve la música? ¿Para mover el trasero? Claro. O sea, es como que si no te mueve de alguna manera, no importa. Si es algún ritmo básico que tú quieres es bailar, te movió, ¿me entiendes? Ahí la música crea algo en ti, hay un movimiento. Entonces, este disco, yo pienso que habla del momento más crítico en mi vida y el momento más oscuro que he vivido jamás, porque era la suma de muchos ciclos, de muchos intentos, de muchas cosas, y ese momento para mí fue muy, muy fuerte emocionalmente. De hecho, me recuerdo que yo estaba como una especie de limbo en ese momento, porque eso fue, yo renuncié a Unos Infames, la banda en la que yo estaba en ese momento, y mi primera reacción fue básicamente estar reunido con Virginia Camacaro, mi mejor amiga en la vida, que espero que vea esto en cualquier momento, y con Cipriano, otro gran amigo, y yo acababa de publicar el comunicado de que había renunciado a la banda. Y estábamos en la terraza. Yo tenía mi laptop allá afuera, yo redacté la cuestión, enter, y volteé así como que la silla y le dije, muchachos, acabo de renunciar a Unos Infames. Y yo como, ¿qué? Hey, el pasado, vamos ahora a ponerle un nombre a esto. O sea, mi trabajo era como que, ok, yo necesito soltar, ¿no? Pero el error está en no querer asimilar lo que estaba pasando, ¿no? Era como que, ok, bueno, al pasado, vamos a lo que viene, sí, estoy activo, vamos a trabajar, y echar esa tierrita por ahí, hasta cierto punto obviamente no es lo más adecuado cuando una persona quiere cerrar ciclos, Claro. ¿no? Y bueno, paradójicamente, cuando yo empiezo a trabajar en todo el disco y en el concepto y en la letra, resulta que el mismo disco se encargó de hacerme ver todo lo que estaba pasando en el proceso. Y yo pensaba que me estaba desahogando y estaba hablando algo del pasado, y hasta cierto punto fue muy bizarro porque sentí que yo estaba redactando y escribiendo letras y de cosas que meses después ocurrían, ¿me entiendes? Y sentía que era como especie de profecías personales hasta cierto punto de cosas que yo sentía. Mira, para que tú veas lo impresionante de todo esto, una de las últimas cosas que yo te podría decir que me ha pasado, que han sido cosas realmente chimbas, que se metieron en mi casa y me robaron mi laptop, mis 2 discos duros, perdí 5 años de trabajo. Yo estaba trabajando en una película que contara la historia de todo el disco. Esa iba a ser como una especie de La La Land, por decirlo de alguna manera, que contaba pero toda la historia de esta ópera rock y los personajes y la gente cantando y todo esto. Se robaron, se perdió todo eso. Y para mí fue como que ¿cómo lidio con esto? ¿Cómo lidio con esto? ¿No? Y afortunadamente, toda la data del disco está en Chile con el baterista, que el Lennon, que es quien está mezclando el disco, está haciendo todo ese trabajo. Por ese lado bien, ¿no? Pero resulta que pasa eso, obviamente ya uno sigue adelante, ¿no? Yo con la mente al frente. De hecho, yo tengo un cartel aquí que se los voy a enseñar, porque es algo que me regaló Ailín Chirinos, una gran amiga, que es ex cantante de Musa Nostra, y me regaló ese cartel que dice Constancia. Y yo tengo esto pegado en la pared, y está aquí al lado de la computadora. Yo cada vez que puedo lo veo, porque es el recordatorio de que lo único que se necesita en esto, más allá del talento, es la constancia. Entonces, uno tiene que estar siempre como que viendo hacia el frente. Pero meses después yo estoy escuchando el disco, estamos trabajando en unas cosas, unas correcciones, y yo estoy escuchando el penúltimo tema del disco, que se llama TTC, Time to Change, ¿no? Como en las siglas. Y esa canción arranca con un intro, como una actuación, una narración, en donde el personaje está llegando al sitio donde él siempre se esconde del mundo. Cuando él siente que está muy abrumado de todo, él se pone unos cascos de realidad virtual y el tipo se desaparece del mundo. Es como que en ese mundo él es un artista súper famoso. De hecho, en el disco te escuchas que cuando el tipo se pone la broma, como que por primera vez se escucha que buenas noches, New York City, y uno grita y porque es como que, claro, es el anhelo del artista, ¿no?
porque este es un artista también el que está, que básicamente, como te dije, está hablando de mi vida, pero es una forma también de que, como yo, hay muchos artistas pasando por lo mismo, gente que lo anhela, que lo sueña, que siente que lo tiene todo y a veces no pasa, ¿entiendes? Y siguen intentando y como que no les pasa, entonces esa frustración y todo eso. ¿Qué pasa en ese momento de la historia? Que el pasado, o digamos un personaje que representa el pasado del personaje en esta obra, destruye todo. Y el tipo cuando entra al sitio ve que está todo destruido y dice, no, mis recuerdos, mi vida, o sea, todo. Y yo estoy escuchando eso y yo digo, Dios mío, a mí me acaban de robar la computadora y acabo de perder todo, mis recuerdos, o sea, todo. Y yo decía, oh, fuck, era como que, oh, ahí fue como que empecé como que a entender lo que realmente estaba pasando y decir, Dios mío, y el tema que viene es peor. Porque el último tema del disco es un tema de 13 minutos y es básicamente como, el tema se llama La Catábasis. Y es como ese momento donde el personaje tiene que entender realmente de qué va todo, ¿no? Y de qué se trata estar vivo, y de qué se trata el ego, y de qué se trata el rencor, y que hay cosas que tienen que irse ya definitivamente, y que no puede ser un salto de fe, porque hay mucha gente que dice, no, voy a dar un salto de fe, y es más que todo un salto de ego como para demostrarse desprendidos y tal, y de hecho al personaje le pasa eso. En esta canción él dice que va a ser un salto de fe, que está desprendido, ¿no? Y todos los que están alrededor de él o sea, están claros de que no. Y el tipo piensa que va a ser salvado por una fuerza divina y el tipo se estrella. Wow. Se estrella al final. Y empiezan todos los personajes en esa última canción a contarle realmente como que, mira todo lo que pasaste. O sea, hasta dónde te trajo el rencor, mira dónde estás. Ahí, tirado, viendo la luna por una última vez, a la espalda dándole a la luna por última vez, y ahí se desarrolla todo ese real momento donde los nudos se empiezan a romper de una vez por todas. O sea, es de verdad que cuando la gente pueda escuchar el disco y vivir todo eso, va a ser muy brutal. Y para cerrar todo esto, que me habías pedido una canción que hablara de eso, te canto básicamente este pedacito de la obertura, que es con lo que arranca el disco, que dice, tantos años de oscuridad, perlas entregué a la soledad, tanto tiempo y te vuelvo a encontrar, otra vez el río debe cruzar. Todo se derrumba frente a mí, pues lo que pensé era libertad, no era más que el sucubo voraz. Ya no hay paz, ni vida, ni voluntad. Y es Ya va, el ya va, ya va, personaje. ya va, ya va, ya va. Él cree que él va a terminar de cantar y él va a empatar una cosa con la otra. Ya va. Pausa. Eso está increíble, eso está increíble. Mira, por aquí están preguntando, que les iba justamente a decir que si querían hacer preguntas, aprovecharan mientras que Chego canta. Te preguntan por aquí, ¿cuándo sale el disco? El disco sale este año. Estamos trabajando ya sobre todo en pulir la estrategia para que salga de la mejor manera posible, que le estamos metiendo mucho cariño. Es que tenemos 4 años y pico trabajando en él y queremos como que darle lo mejor posible a la gente. Pero este año sale. Ya yo me obligué a que sale este año, sea como sea. Ok, también es importante decirles que no, o sea, vamos a esperar a que salga, no hay presión, porque una de las cosas que yo te entiendo perfectamente, yo no sé si tengo 4 años, a lo mejor pueden ser más. Lo que pasa es que en mi caso ha sido como uno de esos amores y hijos o proyectos que uno de repente viene un día y entra en inspiración y de repente la cuestión como que se apaga y la vuelves a meter en la gaveta, que es el disco. Yo te he hablado del audiolibro que quiero hacer con mis poemas y los músicos, por algún tema en mi caso, ¿no? De perfeccionalismo absurdo
y yo también siento que en mi caso yo digo voy a poner una fecha y voy a grabar y eso va a salir porque eso realmente es mi esencia. Incluso a lo único que sí le puse como un poquito de seriedad fue a la hora de mandarlo a edición, porque quería que estuviera bien estructurado, chévere, pero de ahí en adelante Claro. hay que fluir y es importantísimo que sientas que esta pregunta no es una presión, sino que simplemente es un acto genuino Para de nada. querer escuchar el resultado. En YouTube está algunos, Hay varias cosas en hay YouTube. varias Hemos cosas. estado en dos en vivo, hicimos dos conciertos, uno que se llama Venezuela Metal Fest, que ahí tocamos casualmente estas dos canciones de las que hago referencia, a la penúltima y a la última de 13 minutos. Ujú. Y hay otro concierto también que se llama Pandemic Terror Fest, que estuvimos el año pasado, eso fue creo que octubre, algo así, y ahí tocamos 4 temas también del disco. Digamos que quedan en el aire como 3 temas que no hemos tocado, pero digamos que si buscan en YouTube Aura, Nación Aura o Aura, van a conseguir bastante material. Más el sencillo, la voz también, que tiene un lyrics video. De todas maneras, toda la información de la banda en cualquier red social ponen @Nación Aura. Listo, ahí Correcto. está. Cualquiera, Twitter, Facebook, Instagram. A pesar que algunas están abandonadas un poco, pero ustedes saben cómo es esto, cómo es este proceso de ser artista multitasking. Es Totalmente. Sí, complicado. el director, el que canta, con el novio de la madrina, etcétera, etcétera. Pero eso le da Eh, le da aún más valor a la obra. Ahora, sí. atando un poco la parte vocal y sanadora con todo lo que somos, ¿cómo, cómo sientes tú que es tu relación con la espiritualidad? Mira, yo creo que de alguna manera u otra siempre me ha llamado la atención y el hecho de haber tenido dos particulares experiencias me hicieron decirle de una sí a toda la espiritualidad, o sea, de la forma más auténtica que uno pueda y de la forma más honesta, ¿no? Porque en esto de la espiritualidad todo se trata de la intención. O sea, todo va con la intención. Entonces, es delicado porque, por eso es que mucha gente dice, cuidado con lo que deseas, porque se te puede hacer realidad, ¿me entiendes? Entonces, es como que uno tiene que estar muy en centro para saber pedir las cosas que uno realmente quiere. Y Mm. para conseguir eso, hay que hacer un viaje muy profundo de autoinfección, por decirlo de alguna manera. Hay que verse en el espejo y hablar muchísimo con uno mismo. Entonces, yo pienso que a la par de que he aprendido a cantar y he aprendido a interpretar, ha sido porque he aprendido a abrir otras puertas mentales, me ha abierto otras cosas. Digamos que la sensibilidad eh, espiritual es algo que siempre ha estado conmigo y con la gente que me ha rodeado y me ha hecho apreciarlo cada vez más, ¿no? Y de un tiempo, yo creo que desde que empecé a trabajar en ese disco, fíjate, fue que yo, de hecho, empecé como un proceso de autoinmolación, que fue algo que aprendí también, que algo muy importante, que uno tiene que quitarse el chip de la cabeza que para aprender hay que sufrir. Eso fue algo también que con el tiempo aprendí. Uno tiene que sufrir para aprender. Uno tiene que latiguearse y autoflagelarse por eso. O sea, nada, eso no sirve. O sea, no sirve. Uno tiene que ser consciente y ya, ¿no? Pero bueno, fue parte del proceso. Ujú. Y sobre todo de desconectarme de absolutamente todo el mundo. Yo, sinceramente, yo me aislé, o sea, yo me encerré en mi casa, yo dije, yo necesito encontrarme, de verdad. Necesito saber qué soy yo sin la influencia de nadie por meses, donde no tenga nadie de quien fijarme, donde no tenga ninguna identidad tóxica o positiva o lo que sea, ¿me entiendes? Porque tiene que saber es quién está dentro de Chego, ¿me entiendes? ¿Quién está ahí de verdad? O sea, ¿quién está ahí? Y si no tienes influencia de absolutamente nadie por el suficiente tiempo posible, tú vas a encontrar a esa persona. O sea, la vas a encontrar. Hay gente que se hace la loca Ujú. y que me da muchísima pena que han desaprovechado toda esta pandemia, que ha sido el momento como que perfecto para que la gente en realidad pueda tener una conversación consigo mismo sin que le dé vergüenza, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo juzgue, porque no vas a ver a ese pendejo que te critica por cualquier cosa por los próximos 3, 4, 5 meses, ¿me entiendes? Entonces, es como que tenemos que tratar en la medida de lo posible de buscar nuestro propio espacio de reencuentro, porque obviamente
tenemos pareja o vivimos en una casa donde vive un gentío y tú no encuentras el espacio. Hay que saber buscar el espacio donde sea, con calma, con tranquilidad, sin que sea un caos mental, simplemente aprender a conectarse con uno y hablarse. Hablar, yo tiendo últimamente a hablar mucho conmigo, es como que, ¿en serio vas a hacer tal cosa, chao? Como que de pana te vas. Es que por eso me da burda risa porque estoy hablando contigo en la preproducción y tú me dices que tú también hablas contigo de esa manera. También dices como que, mira, chame, vamos a hacer favor y hoy vamos a trabajar así. Yo hago eso demasiado porque es una manera de que tu subconsciente y tu consciente de alguna manera empiecen a conectarse, porque esa voz que está ahí diciéndote cosas es el subconsciente gritando así como que ¡párame! ¡Te estoy diciendo esto! Claro. Y uno así como que por otro lado haciendo cualquier otra cosa. Entonces, el establecer esa comunicación interna y que sea más hablada, o sea, real, o sea, llevada, digamos, a la realidad, más que sea algo interno, te permite darle perspectiva a tus pensamientos, porque básicamente son tus pensamientos. Lo que está ahí, ¿no? Y ese conocer cómo reaccionas a ciertas cosas, cómo lidias con el dolor, cómo lidias con el duelo, cómo lidias con el rencor de la gente, cómo lidias con tantas cosas con las que uno tiene que lidiar día a día, ¿no? Y el último, digamos, evento que tuve que fue algo que me enseñó y yo pienso que fue el más liberador de todos porque me enseñó a no entregarle el poder de mi vida a nadie más. O sea, uno tiene que aprender a que tu vida es tuya y que nada de lo que diga y haga la gente de alguna manera puede afectarte porque no tiene por qué, ¿me entiendes? Cada quien está en su proceso y si la gente quiere señalar de alguna manera, en realidad, lo que hablamos. O sea, una persona te señala y lo que está saliéndole es una mano hacia el frente que le está diciendo tú. O sea, tú señalas y está diciendo yo. O sea, no está diciendo tú, está diciendo yo. Entonces, el aprender todo eso, el ver, el luego, después de mucho tiempo salir y ver a la misma gente con la que compartía y ver ciertas cosas de nuevo y ver ciertas actitudes. Claro, porque ya tú estás desaprendido, ¿me entiendes? Ya tú estás, digamos, curado de todo eso porque no te acuerdas de esas cosas. Y cuando vuelves a ver actitudes de ese tipo, es como si la vieras en una lupa gigante. Es como que todas esas sensaciones son demasiado obvias y fue como que, ok, tomé la mejor decisión. O sea, las cosas, lo que hice estaba bien. O sea, simplemente estaba bien. Sí, Y es tener confianza en uno mismo, en el instinto. en la intuición, en saber eso que lo que tú decías, la voz de la inconsciencia, pero que de alguna manera lo que te viene, te está protegiendo. Solamente que nosotros estamos acostumbrados de alguna manera a hasta hemos estado, o, digamos, o estuvimos muchos adictos al ruido. Necesitábamos el ruido, Ujú. no soportábamos el silencio. Y es tan Sí, importante como que concentrarse en el momento presente y aparte de eso, saber que lo que tú decías, yo estoy absolutamente de acuerdo. La pandemia ha sido una gran oportunidad y como todo, nada es para siempre, esto va a fluir y vamos, y ya hay muchos sitios claro. donde la gente está saliendo y la gente va a empezar a tener responsabilidades múltiples y va a volver a conectarse con la neurosis de hacer tantas cosas para apagar de alguna manera esa conexión interior. A quienes en algún momento hayan decidido el mayor reto va a ser para todos los que vieron un pedacito de ese trabajo, es que bueno, vamos a la vida y vamos a ver cómo somos en la práctica estos Claro, nuevos seres humanos y que ya lo eso vemos, es pero hay mucha correcto. gente que ahora no quiere salir, que puede salir y no quiere salir, porque Claro. prefiere, o sea, se quedó como con esa nota de bueno, me siento bien en mi casa. Me ¿Cuántos? encon- Exacto. Me en- Exacto, yo no necesito salir a que aquí lo tengo todo. Es Total, como que no, que va. Sí, total. y fíjate que lo que dices es muy cierto porque después de todo ese proceso que yo viví, digamos que me tocó vivir una experiencia muy fuerte que yo te estaba comentando y lo voy a comentar porque ya no importa, digamos, y no es algo que pienso que pueda pasar a mayores ni nada, pero
en un programa de unos panas músicos hicieron como que un especial de bandas y tal, y hablaron muy mal de la banda a la que yo pensaba que iban o sea, pensé que la cosa iba por una tónica y en realidad se convirtió en una burla donde ves amigos tuyos riéndose del proyecto y hablando muy, muy mal. Claro, todos estaban rascados y algo que, Sí, o lo sea, hablamos. muchachadas. Ujú. Lo hablamos, dicen muchachadas de tipo de 40 y pico, ya casi casados con 10 hijos, pero muchachadas al fin. Y es cuando uno entiende que cada quien tiene un proceso y cada quien está en una cuestión completamente diferente. Y fíjate que, digamos, ese día fue el momento en el que yo encontré la herramienta perfecta para soltar. Porque ¿qué pasa cuando tú te sientes atacado hasta cierto punto? Uno quiere, como que me entiendes, entonces, ¿qué le dice yo? Sí, sí tengo todo este veneno por dentro y lo voy a soltar en esta jarra imaginaria de cristal. Lo vomité todo ahí, le puse una tapa y lo puse aquí al frente. Y me puse así Excelente. como que, o sea, literal como este micrófono, o sea, yo me puse con ese sentimiento, lo tenía aquí al frente y yo lo veía así como que, pero es que esto es tal cosa y tal cosa, esto es por tal. Y lo convertí en una especie de meditación de dónde viene esa ira y por qué. Y entender y, digamos, deshilachar toda esa emoción en ese momento y entender de dónde venían tantas cosas y que al final no importaba absolutamente nada de lo que estaba pasando porque no tenía ni siquiera sentido, era como que, o sea que yo tengo el poder de decidir si esto me afecta o no, ¿no? Ok, bien. Pero fue, digamos, el hecho de poder ver y entender todo lo que estaba pasando y cómo influía y qué tanto influía eso en mi vida también era como que me dio el valor de poder entender e internalizar qué es lo que yo estaba sintiendo y desprenderme de eso al mismo tiempo fue un acto muy brutal. Y eso pasó hace no mucho, hace como 5 o 6 meses. Sí. Y simplemente después de ahí todo cambió. O sea, yo dije, no, ya está listo, Y ya. O sea, fíjate, ya yo, no, yo, y fíjate lo importante de tener esa comunidad, lo que yo decía hace rato, tener esa comunidad a la que tú sabes. Yo tengo mucha gente que me rodea, amigos que me dicen, a mí me gusta conversar contigo porque yo siento que tú terminas siendo como el abogado del diablo. O sea, no es ese amigo foca que entre comillas te va a decir, coño, qué bola, sí, qué tal, que no sé qué, que cómo se les ocurre. Tuvimos esa conversación justo en medio del asunto y yo escuché el programa completo y yo te decía, y yo hice como un post porque poco quería como interferir, porque aparte era la yo no primera, puse nada tampoco. era la primera vez que yo Yo lo veía hablé el con Chazán y Chazán se programa. volvió histérico. Y después él Con recapacitó, razón. pero también recapacitó. ¿Por qué? Porque ¿qué te permite No vale la pena. el ejercicio del observador? Darte un chance, lo que dices tú, y saber cuál es la estrategia que vas a dar para eso o para cualquier cosa de la vida. Y darte cuenta que al final es la oportunidad de que tú puedas demostrarte a ti mismo que eres otra persona y que eso no te define en lo absoluto. Exactamente. ¿Entiendes? Y Porque eso es muy poderoso. uh-huh. Es una sensación muy poderosa. Y es una broma que dices como que, pero yo tengo el poder. Ya o sea, como que lo tienes. Ya, o sea, es muy difícil que algo en realidad te haga cambiar de opinión o porque uno empieza a creer también en uno mismo. Y no es ser testarudo o terco, no, nada que ver. De hecho, yo soy una persona muy abierta a todas las críticas y más, sobre todo con mi música, me gusta que si son más carniceros, mejor, porque no me gusta, o sea, yo aprecio muchísimo las palabras de cariño y de respeto de la gente hacia el trabajo que uno hace, pero a mí me gusta que si me vas a dar una crítica, o sea, porque ya uno conoce sus obras, ¿me entiendes? Tú Uh-huh. sabes lo que tiene, entonces a mí me gusta mucho aprender. O sea, yo soy muy adicto como que a aprender cosas nuevas, a ver otras perspectivas que me puedan dar una visión más amplia de lo que estoy haciendo. Entonces, digamos que eso a mí nunca me ha molestado, pero ya cuando la tónica cambia, ya es como que esto es innecesario Claro, y no me hace falta en lo absoluto. claro. Y también el hecho de que tú sabes en el fondo que, que eso ocurre por lo que decíamos hace ratico,
por la era también en la que estamos, donde la rapidez y la inmediatez y ser nice de repente se traspapela. ¿Cuántos líos no han habido en tantos podcasts? No solamente en ese porque te estabas tomándote algo y de repente dijiste algo que no tenías que decir. Entonces, ese tipo de cosas Claro. sucede, pero lo más importante, Pero eso está bien. no, Eso está bien porque yo le llamo a eso, como con el COVID le digo, selección natural. O sea, esto de los podcasts que se están echando esos pelones enormes, selección natural. Hermano, si tú no tienes conciencia de lo que dices y haces, te va a caer la gente encima claro, y te lo cagas. claro. No, pero que la gente de cristal, eso no es tu problema. Usted cuando usted monta un video en internet, usted se mide por las leyes como si tú fueras un artista de televisión, así seas un bolsa con 20 seguidores. Una de las Tú cosas, estás omitiendo una opinión una de las cosas, y eso está bien que ocurra. ajá, Porque nosotros como periodistas tenemos que tener responsabilidad de lo que estamos diciendo. Tú le estás hablando a una gente, a una cantidad de gente enorme que te sigue, que te respete, que te representa, ya seas músico, periodista, deportista, lo que sea. No tiene que sí. Cónchale, pero qué fastidio, no se puede decir nada. Correcto. Tienes que tener sentido común, claro, estudiar lo que vas a hacer claro. y hablar con responsabilidad. O Si es un advierte, fastidio, entonces tú no eres periodista. Tú quieres estudiar, quieres chisme de farándula y trabajar en la bomba. Vaya sí. para la bomba entonces. Entonces, claro, Eso no es en periodismo. ese momento uno lo que tiene que hacer es advertir, como hace, por lo menos hay un programa que es específico que entre Entre grados, grados. que ellos advierten, mira, Aquí se, nosotros, aquí se echa palo y lo que y se salió, va a soltar la lengua. y lo que salió. Entonces, claro, como yo decía temprano, somos responsables de lo que escuchamos. Entonces, si Claro, nosotros, también. nosotros estamos dándole el poder, cuando uno se sienta y paga un ticket a ver un concierto o a ver una película, uno se sienta y le da el poder al otro de que el otro te da una información que no necesariamente te tiene que Claro, gustar, pero también tenemos el poder de cambiar, de decir, no veo esto más, de dejar de seguir, o sea, es claro. parte del aprendizaje. Y me parece que fue una experiencia súper enriquecedora porque Claro, todo el mundo hizo su ejercicio, que también vale la pena decirlo, de pedir disculpas, de decir, no, fue claro, buenísimo. innecesario y fue un crecimiento, digamos, personal para todos. Claro. Agregando la parte de tu conexión espiritual, que nos salimos un poquito del tema, pero estuvo bueno, anecdótico. A mí me gusta hablar mucho de los maestros espirituales, porque ya lo decía al principio, todas las personas, según mi filosofía, que llegan a tu vida por alguna razón, te van dejando como mensajes que tú dices, le das como ese trono, esa responsabilidad hasta cierto punto, ¿no? A mí me gustaría que nos comentaras por lo menos 4 de tus maestros espirituales y qué te enseñó que recuerdes de cada uno, porque a veces uno te enseña múltiples cosas, pero de la que recuerdes. Mira, yo pienso que uno de mis maestros espirituales, el primero, o sea, o la primera es mi madre, porque es una mujer que me ha enseñado el valor del trabajo y no trabajo por tener bienes o cosas, sino por ganarte lo tuyo, ¿me entiendes? Por tú ser la dueña, digamos, en su caso ella es la dueña de su vida y ella fue una mujer muy planificada, que ella dijo, yo quiero tener un hijo, pero yo lo voy a tener después de los 35, porque yo quiero viajar, yo quiero prepararme, yo quiero estudiar, yo quiero ser una profesional y quiero que cuando lo vaya a mantener tenga con qué. Entonces, ella se pagó su licenciatura, hizo su magíster, su cuestión, y luego fue que ella me tuvo, ella se casó, ella se casó y a los 9 meses nací yo, como que en la noche de boda, esa mujer se dio ese contrato de una, vamos de una, que esto es, para luego es tarde. Y de hecho para ella fue bastante difícil porque yo nací y le di una trombosis en una pierna y eso fue un proceso para ella ¡Guau! traumático. Fue un proceso traumático porque ella pasó meses postrada en la cama y no me podía atender, entonces mi abuela tenía que atenderme y era todo un proceso y ella se frustraba mucho más porque aparte de la señora es Aries, entonces te podría imaginar el carácter de esa mujer y las manías de querer controlarlo todo y que todo esté perfectamente como ella quiere y la broma es como que no,
No ahí tienes esa funciona trombosis, así. que es lo que te digo, la vida, y ni siquiera la vida, porque uno dice, no, la vida como un ente mágico, no, es uno mismo, porque son decisiones y energía que uno mismo está trayendo. Entonces ella quería controlarlo todo y la vida le dijo, pues resulta que no, No no lo funciona puedes así. controlar todo, no funciona así y ahora vas a tener que entregarle lo que más quieres y anhelabas a tu madre para que lo atienda mientras tú tratas de recuperarte y todo esto. Y ella tuvo que aprender de eso. Y yo pienso que una de las cosas que más disfruto de todo esto y de haber crecido es poder tener este tipo de conversaciones directamente con ella, ¿no? Y hablar de esto, de crecer ambos, porque yo me encargo de decirle que nunca es tarde para crecer. Entonces, nos hemos convertido como que en maestros ambos, porque ella me dice, yo no entiendo por qué tú eres por qué tú sufres de ansiedad, y la tipa es como que el manojo de nervios. Entonces, yo me he encargado de convertirme en ese espejo de, hey, mira esta actitud, esta es una persona ansiosa, ¿me entiendes? Y ella como que, ok, ya, creo que sé por dónde va la cosa, ajá. Entonces, es un trabajo, pero que se disfruta. Y aparte de ella, otro maestro espiritual fue Berro, Luis Alejandro Vargas, que es mi gran amigo, bien llamado Luipi. Creo que uno de mis grandes compañeros en la música, a quien respeto y quiero como un hermano, y que en su momento me supo decir muchas cosas para bien y para mal. Como buen amigo que es, supo decir las cosas de la manera que tenía que decirles y que yo las supe entender. Y no solo eso, aprender de su tenacidad. Luis Alejandro es un tipo que hasta el sol de hoy me sorprende todo lo que consigue, todo lo que se propone lo consigue. Le he echado un camión, es un duro haciendo videos ahorita que yo veo, y te pasa a ti lo mismo también, porque lo hemos visto crecer. Ripi viene aquí de una vereda de Tronconal y que de repente lo veas en Madrid manejando una cámara de $32,000, tú dices, ¿cómo? 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 Por supuesto que sí, era demasiado obvio que lo iba a lograr, porque Luis Luis Alejandro es una persona que lo tiene todo el potencial para hacerlo. Entonces, esa ha sido otra persona que me ha enseñado muchas cosas. Obviamente Virginia Camacaro, mi mejor amiga, ha sido, cuando no tenía a nadie en el mundo, no tenía amigos en ningún momento de mi vida, apareció Virginia, y desde ese día es como que hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy. Somos grandes amigos y nos enseñamos demasiado. O sea, nosotros hemos aprendido tantas cosas y sobre todo a cómo desglosar las emociones y hablarlas. Yo pienso que ha sido lo que más nos ha unido a nosotros, porque tenemos una forma muy particular de decir las cosas y que no tiene nada que ver con ser directos, sino todo lo contrario. Nos vamos a lo espiritual y buscamos muchas metáforas y le buscamos la vuelta, porque al final, y eso es algo que ya vamos a hablar de ese otro maestro espiritual que es Alejandro Jodorowsky, pero eso es algo que aprendimos también incluso de Jodorowsky, es el hecho de que realmente quien tiene que entender los mensajes es el subconsciente, no es el consciente. Y el subconsciente tiene un lenguaje completamente diferente, según lo que yo veo, al consciente. ¿Me entiendes? Trabaja de otra manera y por eso voy al otro maestro espiritual, que es Alejandro Jodorowsky, que es un tipo que me ha enseñado demasiadas cosas de lo que realmente importa en la vida, de lo valioso del amor y de lo valioso de darlo todo por la gente que quiere sin esperar nada a cambio. Y al mismo tiempo me ha enseñado a ser más alerta acerca de mis emociones y las de los demás, y cómo los demás proyectan las emociones de ellos en ti. Y lo peligroso que es eso, ¿no? Si te dejas afectar por esas cosas. Pero con Alejandro Jodorowsky, básicamente, yo pienso que me dio todas las herramientas para sanar muchas cosas que quería sanar. Bueno, todo Aura Nueva, todo ese disco, esa ópera rock, es básicamente, como te lo decía, un acto de psicomagia. Es un disco que para liberar muchas de las cosas que viví en el pasado, esos intentos, de ese fracaso, de esas frustraciones, esa frustrachera, del no ver, ¿me entiendes? Del no ver realmente qué es lo que estaba pasando, y poder utilizar este disco para entender qué es lo que no estaba viendo hasta muy al final del proceso.
me pareció demasiado hermoso y que el hecho de que vaya también con lo que también pasa en el disco es increíble. O sea, nunca me pareció una casualidad todo lo que estaba pasando. Por cierto, aquí está escribiendo una de mis hermanas, le mando un beso enorme. Ahí está María Alejandra Cabrici. Sí, vi que se Creo conectó que sí, también, sí. creo que es ella. Le mando un beso enorme. Ella está en Argentina con mis sobrinos, están allá también, por También, parte de papá. Por parte de papá tengo 5 hermanos. wow. Y también quería también no olvidarlo antes que pasen los comentarios, mi antiguo jefe y gran fundador rockero de la movida radial, que es Juan Carlos Duque, que nos envía un El beso. Duque. Está conectado, le mandamos un gran beso, un gran abrazo y demasiado bueno el aporte de él para Siempre, conocer. siempre me acuerdo de la primera vez que sonó una canción mía en la radio y, o sea, así ya de grande, como decir, bueno, esto es una canción que a mí no me da pena que suene en la radio. Esa primera vez fue en el sótano y me acuerdo que estábamos en casa de Eduardo López, estábamos afuera, ya estábamos como que reunidos ese día ahí, íbamos saliendo y escuchamos el especial que era los fines de semana y a mí me da una vaina, yo no lo podía creer, porque era la primera vez que estábamos sonando en la radio y es gracias a Duque y Duque siempre que puede me escribe y yo también siempre que puedo le mando un mensaje porque es un cariño y un respeto demasiado grande, muchos años. Yo le dije que tenía que volver con el gordo, le dije, yo los veo a ustedes haciendo podcast, ¿qué pasó? Sí, están quedados. Tienen que activarse. Tienen que activarse. aunque sea, y claro, lo que pasa es que también el gordo está en España, está por aquellos lados y los cambios de horario se hacen Es que complicados. esa es la vaina del horario. Sí, el horario. Pero no importa. Bueno, pero no importa, En algún Duque. momento, No importa, chicos. grabado. Grabado. Algo va a salir y nosotros vamos a estar ahí en primera fila para escuchar y para reírnos Sí, y para señor. recordar. Mira, chicos, tenemos rato sin cantar y estamos hablando de los maestros espirituales. Y una de las cosas que me ha enseñado la vida es que cuando usted quiera algo, usted vaya y lo pida, ¿verdad? Y de eso estábamos hablando. Sí, señor. Le cantamos a Puerto La Cruz, le cantamos a María Elena, le cantamos, obviamente hay muchos nexos. ¿Qué te parece si cantas un pedacito de Eterna para recordarnos a nuestro gran amigo Alejandro Vargas? Cónchale, vale, claro que sí. Esa canción Eterna tiene nuestra... hemos estado tú y yo como que pendientes de cuándo va a salir esa canción y no termina de salir, ¿vale? No. Pero eso viene. Bueno, dele. Así sea un single aparte. Por favor. Pero oye, ¿cómo es que? Estoy tratando de acordarme la parte que siempre cantamos, que me parecía demasiado hermosa, que era la de caminaré a lo lejos persiguiendo el sol, correré a donde nace la luz, huir a lo lejos será lo mejor para olvidar y no regresar. La tristeza una lágrima vio, soledad al dolor abrazó. El amor sabio sabe enseñar que al sufrir se valora más. ¡Woo! Excelente, esa canción es lo máximo, ¿vale? Por favor, Luis Alejandro, cuando escuches este episodio, que sé que lo vas a escuchar grabado por los cambios de horario, ponte serio, por favor. Bueno, pero ya ahí va, poco a poco. Ahí va. Una pregunta. ¿A dónde va Chego cuando hay una situación que lo supera? Dos sitios. Hay dos formatos para eso porque siempre me gusta tener opciones. La primera es hacer ejercicio. Y la segunda, trato de meditar. De una manera muy empírica, pero trato de meditar. O sea, pongo una música que sienta que me pone en ambiente, trato de poner, como te dije, algo como que si estoy muy molesto, trato de hacer lo que te dije, de poner las emociones al frente de mí, o sea, vomito todo lo que sienta como venga, sin filtro, con todo el odio o con toda la tristeza o con toda la depresión, o sea, que venga todo como está y
Bueno, aquí escribió un pana que puso para el CrossFit, él sabe. Pero eso, yo creo que esas son las dos maneras, porque ¿qué pasa? El CrossFit específicamente, y es algo por lo cual me llama mucho, ¿verdad? Porque te obliga a desconectarte. O sea, no puedes estar pendiente de otra cosa porque te mueres. Entonces, es como que o te concentras en la respiración, que también tiene mucho que ver con mi profesión como cantante. Si no te concentras en la respiración, no terminas. O sea, simplemente no puedes hacer todo lo que tienes que hacer. Y hasta cierto punto, o sea, diciéndolo así, te das cuenta de que tiene mucho que ver con lo que uno tiene que hacer en la vida. Es como que cuando hay algo que te supera, uno tiene que respirar, uno tiene que buscar la forma de aquí y ahora. Y el CrossFit es aquí y ahora, porque si no respiras aquí, te vas a morir. O sea, te quedas pegado aquí y no aguantas la pela. Y básicamente es eso, es aprender a tener ese aguante, ese foco, a tratar de centrarse. Entonces, mi meditación no es, digamos, la más, digamos, no sé si tendrá la técnica correcta o si no sé si lo estaré haciendo de la manera correcta, pero por lo menos trato que con la intención de lo que quiero hacer es como que poner en blanco, tratar de poner en perspectiva, de analizar todo de manera objetiva, como si no fuera a mí que me está pasando esto, y qué opciones tiene este ser para lidiar con esto, ¿me entiendes? Porque ya cuando tú pones la situación fuera de ti y la tercerizas, por decirte algo, se la pones a otro ser, tú tienes la habilidad de criticar y darle porque uno lo hace todos los días. Este es por tal cosa y tal broma y tal, y eso es así, así, así. Uno lo puede hacer perfectamente con uno mismo, y yo pienso que mi trabajo actual ha sido lograr hacer eso sin que sea un drama, porque es lo que te decía, porque ¿hasta cuándo uno tiene que sufrir para aprender? No es necesario. O sea, uno tiene que aprender a tratar de llevar a ese punto donde todo converge y tiene sentido y digamos que te puede empezar a dar respuesta. Excelente, sí, estoy de acuerdo. Una de las cosas que también a mí me gusta preguntar mucho en los programas de la maga es por un tema de normalizar el tema de hablar de la muerte y lo que somos después de que fallecemos y que todo, de alguna manera estando vivos, experimentamos muchas muertes y nos toca renacer. Claro. ¿Cómo te gustaría, una vez que pases de plano, ser recordado? Berro, creo que me gustaría que me recordaran por mi sentido del humor, pienso yo, el tratar de siempre, en la medida de lo posible, ir para adelante con una sonrisa, o sea, la constancia. Y nada, hay una canción muy particular que siempre he hecho broma y digo, esta es la canción que van a poner el día que yo me muera, que es Spirit Carries On de Dream Theater. Esa es la canción que define mucho de lo que soy y lo que siento y de cuál es como que mi filosofía de vida hasta cierto punto. Es una canción que habla de la reencarnación, que habla de que el personaje llega a un punto en el que siente que ha entendido que esta vida es un pasar, es un tránsito, es un proceso, y que cuando esto termine, el espíritu igual va a seguir adelante y digamos, su alma va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo hasta que, bueno, obviamente llega un punto en que ya la persona ya pues está lista, vaya, se ganó su boleto, vaya hacia la eternidad por siempre, ya sea feliz en la eternidad. Exacto. Pero mientras tanto estamos aquí aprendiendo, ¿no? Entonces, el estar consciente de eso y sentir esa tranquilidad y no tanto ese miedo a la muerte, sino más el miedo a perder a la gente que te rodea, ¿sabes? Es como esa fue esa batalla, digamos. ¿Es realmente miedo a la muerte o es apego a todo lo que te rodea? No querer perder a todo lo que te rodea, porque morirse es muy fácil, ¿me entiendes? Te mueres y ya, se acabó, se apagó la luz y chao. Pero es la sensación, la carga emotiva de deslastrarte de toda la gente que ha estado contigo o tu familia, todo eso. Es lo que no, yo pienso que lo que le da a la gente más como que más sentimiento, ¿no? Es lo que más un miedo, no, claro, a menos que sea una muerte horrible, que es una cosa trágica que te dicen, nadie se quiere morir que sí quemado, ¿me entiendes? Que es la peor cosa del mundo. Y son cosas que son karmáticas y dharmáticas también porque te lo llevas. Eso te lo llevas y te va a tocar lidiar con eso después y es como que, Entonces, bueno,
Eh, por ahí creo que van los tiros de la cosa. Ajá, cántanos un pedacito de esa canción, a ver. Bueno, Spirit Carry Song dice algo, dice, ¿cómo es? I used to be frightened for dying. I used to think that was the end. But that was before, I'm not scared anymore. I know that my soul will transcend. I may never find all the answers. I may never understand why. But, ¿cómo es que dice esa parte? True, but I know to be true. No, no me acuerdo esa parte, pero el coro dice, If I die tomorrow, I'll be alright because I believe that after we're gone, Spirit carries on. Entonces, eso lo tengo tatuado, ese coro de esa canción, porque es como que demasiado lo que siento y con lo que vivo todos los días. Entonces es como que mi mantra, pues. El espíritu sigue adelante. ¿Qué dice la frase que te tatuaste? Eh, si yo muriera mañana, igual voy a estar bien porque he entendido que a pesar de que yo hoy no esté, mi espíritu va a seguir adelante. Excelente, excelente, me gusta mucho. Chego, ¿qué haces casi a diario o qué herramientas utilizas casi a diario para cultivar tu jardín interno? Mira, últimamente me he descuidado un poco, como lo estábamos hablando, que te había comentado, pero sí tengo hábitos en la mañana trato de siempre poner en perspectiva qué quiero hacer, trato de planificarme precisamente porque mi mente tiende a divagar mucho La y de ahí intención. venían muchos de mis problemas. Y siempre mi mente era como que divagaba mucho, ¿no? Y ahorita he encontrado como que ese foco en la mañana, es como mi ritual de la mañana, de levantarme y me siento en la terraza a pensar en qué cosas tengo que hacer, qué cosas de verdad siento que puedo cumplir para hacerlas, ¿no? Y que sea como que pueda salir de todas las cosas que tengo a la mano y que voy a trabajar. Entonces, es simplemente poner en perspectiva y siempre trato de estar muy consciente de cómo me estoy sintiendo en el día. Por ejemplo, yo paso muchas horas sentado por mi trabajo, editando videos, haciendo producciones y termino acabado. Entonces, también el hecho de aprender a tener disciplina para con tu salud. El hecho de, ya va, pana, tengo 4 horas sentado aquí, yo necesito salir del cuarto, necesito estirarme, ¿sabes? Las piernas, las rodillas, un estiramiento tipo yoga, en el sentido de, ¿sabes? Las articulaciones, todo esto. Entrar un poco más en conciencia de que no hay que explotarse, o sea, es parte de ese amor propio y de que uno tiene que cultivar y saber decirle a la gente como que, hermano, no puedo ahorita porque tengo cosas que hacer, no importa, si lo que vaya sea hacer ejercicio, pero uno tiene que dedicarse a su tiempo, aprender a darse tiempo. Incluso eso pasa mucho Vital. cuando haces, o sea, esa brecha como que uno la brinca, sobre todo cuando trabaja en lo que uno ama. Entonces, Claro, como te apasiona, entonces estás, pero llega un momento que mucha de la gente que estaba en pandemia, que está haciendo incluso teletrabajo, yo incluso tratando de ser eso que tú estás diciendo, yo llegó un momento que puse el mat de yoga al lado de la cama. Yo decía, o sea, yo me lanzaba, era el recordatorio todos los días de poner los pies y decir, por lo menos me voy a poner a estirarme, por lo menos voy a tener, incluso claro. ergonómicamente dicen que cada media hora, Y que eso es 45 minutos, buenísimo. te levantes, te muevas, pero es que ciertamente estábamos tan acostumbrados a la era de la velocidad y del multitasking y de tantas cosas por hacer, que nos quedó esa secuela, que cuando ya nos ha tocado estar en el arte de hacer cosas minimalistas, nos dispersamos muchísimo. Una de las cosas que yo he mencionado de verdad, que me está costando, a mí me ha costado muchísimo, es el tema de la concentración. Y una cosa lleva a la otra, porque
llega un momento que dices, bueno, pero ¿hasta cuándo? O sea, necesita incluso he llegado a agarrar el teléfono y decir, bueno, me voy a poner a leer, por ejemplo, y pongo en el teléfono 45 minutos, el timer, y volteo el teléfono boca abajo y en silencio, y ahí estoy. Exacto, chao. O sea, llega un momento que, como lo habíamos dicho, que lo hemos dicho en todo este episodio, te toca agarrar tú misma, tu parte adulta, tu parte responsable y decir, ajá, porque llega el momento que cuántos en pandemia no pasaban días que al final no hacían otra cosa que estar metido en Instagram y viendo televisión. O sea, También hacía falta. Yo pienso que el mundo necesitaba de para un descanso del mundo mismo. ¿Sí? sí, sí, O sea que el primer mes, digamos, vamos a decir, válido, claro, que la gente claro. diga como que conche, porque por lo menos, sobre todo nosotros los músicos, y sobre todo los músicos que son ya súper consagrados, que hacen giras, que pasan 300 días fuera de su casa, es una bendición para ellos. Al mismo tiempo, tienen, porque eso es lo que te digo, o sea, esto nos ha enseñado demasiado a todos por igual, o sea, no hay una persona que no haya sido movida por lo que la vibración de todo esto que ha hecho el COVID en el mundo, ¿no? Porque tú dices, ajá, los artistas ay felices vuelven a su casa con su familia y por otro lado tienen a 123 trabajadores de luces, sonido, bailarines, iluminación que no van a comer. Entonces, así es la vida. Pone el artista como que, ok, ahora puedes estar con tu familia, reunidos, haciendo y disfrutando de todo lo que te has ganado, pero te recuerdo que tienes a 123 personas a punto de perder su trabajo y sin comida. Claro, y Porque se estamos le ibas a dar hablando, tú. Entonces, y estamos hablando de artistas exitosos, pero digamos, hay artistas que también por trabajaban y supuesto, comían de lo que hacían. Entonces ellos también claro, les tocó como cuestionarse y lo y increíble reinventarse. y reinventarse, que ahora vemos conciertos por streaming y vemos muchas otras cosas que, Yo mañana voy a ver el de Nightwish. felicidades. Tú sabes que yo me resistí un poquito porque, o sea, sí he visto cosas, ¿no? Porque siempre he sido el que me gusta, una noche con mi esposo o cualquier Claro, cosa, es un concierto grabado, pero es algo que está la gente y eso lo grabaron en vivo y uno lo ve. Pero una de las cosas que más me he resistido por el hecho de que me gusta vivir la experiencia, ¿no? Ha sido como retador. Pero por aquí, por estos lados, gracias a Dios, se está abriendo ya la posibilidad y pues estoy muy contenta por eso. claro. Habías dicho el hecho de planificarte, te faltan tres, creo, de las herramientas para cultivar el jardín No, interno. había dado de planificarme, ejercicio, Ajá, te faltan había dicho dos. la otra, ejercicio, estiramiento, Ajá. eh, otra creo que conversar con mis amigos, creo que también es algo que trato de hacer todos los días, sobre todo los que están más lejos de mí, porque es una forma de estar conectado con lo que soy también y saber de ellos a mí me llena full. O sea, siempre estar pendiente de los muchachos es de alguna manera algo que siento que tengo que hacer cada vez que puedo. Cada vez que puedo porque siempre me estoy riendo con ellos. Pues ya tú sabes cómo es nuestro humor, tú sabes cómo hablamos, cómo echamos broma y nosotros digamos que con nuestro humor muy particular siempre nos damos vida los unos a los otros. Pues estamos así como que en eso. En Absolutamente, holding on, así como que vamos, sí se puede. absolutamente. Siempre una palabrita de aliento para los amigos nunca cae mal, nunca cae mal. Y Berro, el cuarto, cantar. O sea, por el trabajo que tenía, había dejado, aparte de mi tragedia, que se metieron 2 veces en mi casa y una tarde se llevaron unas cosas y en la otra se llevaron todas las demás. Tuve que básicamente empezar a reconstruir todo de cero, comprarme mis cosas otra vez, reunir, echarle pichón y bueno, y poco a poco, pero ahorita, casualmente, que ayer saqué un covercito de Tenacious D, que si no lo has visto yo te lo pasé ahorita para que lo tripé, y era una necesidad, o sea, ya el cuerpo me lo estaba pidiendo. Es como que, claro, yo tengo el proyecto de Aura y el proyecto de Aura va a salir, pero yo necesitaba conectarme con la gente ya, pues yo necesitaba, porque básicamente yo hago música porque quiero entretener. O sea, yo me siento como una especie de bufón en el buen sentido,
musicales, que yo siento que la música está hecha para entretener hasta cierto punto, para mover, para que la gente se meta en una experiencia diferente y creo que en parte por eso me tomé el trabajo de hacer un disco que es un disco conceptual, un disco, una ópera rock con coros, varios personajes, porque siento que hasta cierto punto el público venezolano también ha sido muy menospreciado, como que esos son latinos, ¿qué le va a estar gustando? Esa gente es bruta, esa gente no va a escuchar eso. Como que no, respeta. La gente, o sea, a mí me parece insólito que un músico venezolano diga una estupidez como esa, como que, no, esa gente no va a escuchar eso, o esa gente no le gusta el señor. Yo, Metallica metió aquí 32.000 personas, ¿me entiendes? Esas 32.000 personas, ponte que queden 10.000. Yo con 10.000 estoy tranquilo, o sea, y que tenga 10.000 personas que estén pendientes de escuchar la música, de apoyarnos, de ayudarnos a empujar esto hacia otra cosa, ya, No, es lo más y aparte importante. tienen la oportunidad de que no solamente la gente allá, gracias a este Todo el tipo de mundo, canales, hay gente que tiene el poder, lo que tú decías al principio, de elegir y tiene muchas opciones. Y dentro de esas opciones, tener algo conceptual que de verdad amerite tanto trabajo y tanto esfuerzo y que al final eh, tú que puedas hacer algo con lo que tú puedas, o sea, que puedas decir, bueno, todo este trabajo está plasmado aquí y ya lo que yo tenía que hacer con respecto a él, ya lo hice. Y que la gente pueda exacto, apreciar, que seguramente va a ser así, todos los detalles en detalle de cada cosa, porque yo que he visto los videos no solamente es la historia, son los personajes, es el hecho de la cantidad de músicos increíbles que están participando en diferentes partes del mundo. Hacer un disco así antes no se había ni pensado, y eso también se lo debemos a esta situación, a la situación que vive Venezuela actualmente y a la situación que claro, vive el mundo entero, que nos dio la oportunidad de encerrarnos y que también esos músicos pudieran tener ese tiempo para crear cosas de sesión y tener la disposición de hacerlo, porque esa es otra parte claro. importante. Este, ¿Con qué quieres cerrar? Cántanos algo para cerrar. Quieres que cierre ya, pero a ver, creo que vas a tener que hacer una petición tú que te sabes más o menos el repertorio. No sé, que podría cantar para cerrar. Podría cantar eh, un pedacito del primer sencillo de Aura, de La Voz, eh, que habla mucho también yo creo que resume un poquito lo que hemos estado viviendo y hablando esta noche, porque dice, por lo menos fíjate la estrofa lo que dice, ¿no? Piden que, piden que venza la muerte, dicen que algo grande yace en mí y no entiendo por qué. Si es el fracaso quien borró y capó mi todo hasta aquí. Es como que ese sufrimiento del personaje y de ese cuestionamiento es como que ¿por qué la gente dice que hay algo si yo lo que he sido es fracaso y fracaso y fracaso y fracaso, ¿no? Y es esa negación, incluso eso tiene un nombre, síndrome de Impostor. el impostor. Exacto. Este disco, al final, lo último que me dejó, el último mensaje que me dejó, ay, tú sufres del síndrome del impostor, buenas noches, chao. Me lo dejó así y se fue como que, ahí te dejo ese peo, chamo, ve qué haces con eso, ¿viste? Tienes 4 años en el síndrome del impostor. Y yo así como que, Mira, eso fue, estoy hablando hace Chego, 5 cántanos meses. un poquito más, no seas pichirre. El coro de esa canción es increíble. Perdí la voz que arrullaba mi dolor, me ha dejado aquí sin una razón. Perdió la voz que arrulló mi corazón, como no lo vi, perdí la razón. Corazón, 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 Bien, ahí corazón, está. corazón. Increíble, increíble. Mira, Chego, este programa
Se llama, entre otras cosas, La Maga Come Flor porque aparte de tener ese toque que yo te expliqué un poquito hippie, que no es solamente por eso, sino por muchas otras cosas, nosotros entregamos flores yo no sé si algún familiar tuyo, un tío, un abuelo, a mí mi abuelo me decía, en esa época cuando tú le decías un piropo a alguien, le decía, la respuesta era gracias por la flor, y eso fue algo que quedó en mi corazón Claro. para siempre. Y una de las cosas que yo quería decirte incluso públicamente es que parte del camino en el que te has desarrollado y que nos hemos desarrollado todos es que el tiempo también es como una percepción y que cuando uno transita, yo que te conozco un poquito más de cerca, incluso ya en perspectiva y escuchando la historia ahora, te das cuenta que por alguna razón podemos sentir que nos cuesta más llegar a las cosas, pero de alguna manera nosotros lo hemos planificado así, ¿no? Y siéntete como realmente privilegiado en poder invertir tanto tiempo, tanto cariño y tanta experiencia en eso que le vas a entregar a la gente. Y bueno, eso, el tiempo es tan relativo que, si te pones a investigar cuántas horas, hay gente que pasa años y que termina de repente recibiendo el reconocimiento ya, esperemos que no sea tu caso, pero ya después de, no sé, 500.000 años, porque al final te das cuenta que necesitas este tiempo porque necesitabas esas experiencias que viviste para poder Claro. ser el resultado de lo que ya nos estás mostrando. Mire, Entonces, yo escuché en una serie una frase que a mí me marcó y que decía que en realidad Dios no existe, el tiempo es Dios. mm, Eso me marcó para siempre. Es como que tiene todo el sentido del mundo. No descalificando a la energía divina que nos rodea a todos, ¿no? Sino que tiene mucho sentido saber que quien en realidad manda sobre nosotros es el tiempo. O sea, y a pesar de todo es tan relativo y tan efímero. Y ahí te das cuenta de todas las posibilidades que uno realmente tiene, cuando la limitación simplemente está en que nosotros somos conscientes del tiempo. Y ahí está como una especie de mini cárcel. Y cuando eso se rompe, digamos que estamos propensos a lograr cosas maravillosas. y cree también el hecho de que absolutamente toda la gente que de verdad te aprecia como ser humano, apartando todo el superdón que tienes con el canto y apartando todos los talentos que has demostrado con tu trabajo, toda la gente que te rodea realmente, gente que conozco y que de repente no conoce, entiende que para nosotros tiene como el doble o el triple valor de que tú estés empeñado en hacer lo que estás haciendo en las circunstancias donde está Venezuela y estando tú dentro de Venezuela. Entonces, el hecho de que cualquiera de nosotros hagamos algo en perspectiva, yo aquí en los Estados Unidos y tú allá, independientemente, no me estoy tirando a mí, ¿no? Pero quiero decir, No. el valor que tiene, lo que vas a lograr tú estando en Venezuela es algo que no lo va a aparecer en los créditos del disco, es algo, pero que eso te va a quedar a ti como satisfacción y a la gente que de verdad te quiere, te admira y te ama profundamente por quien eres, aparte de todo lo que estás Amén. haciendo. Entonces, yo estoy súper agradecida de que hayas aceptado estar aquí. Yo soy tu fan, pero aparte tengo la bendición de ser tu fan y de ser tu amiga, de conocerte, de haber estado en esas prácticas, en esos conciertos y hemos reído, hemos llorado juntos, hemos echado broma, tenemos un familiar en común y espero que muy pronto, en algún momento también, uno no sabe, puedas venir también aquí a Nashville y podamos Claro, rockear por estos lados y que claro, ese es el plan. ese disco sea increíble y que cuando ya estemos más cerca vuelvas aquí a la Amada Come Flor, pero ya con el Claro, asunto para claro. explicar bien Cuando todo. escuchas ese disco, exacto, cuando escuchas ese disco y ahí nos lanzamos un especial completo. Correcto. Y para cerrar, yo quería primero agradecerte por la oportunidad, porque independientemente de que seamos amigos, tener la oportunidad de hablar de inteligencia emocional
y de todo este tipo de cosas en las redes es algo que se tiene que agradecer y que la gente tiene que tratar en la medida de lo posible de apegarse a ese tipo de cosas. Yo soy de la persona que se sienta todas las mañanas a desayunar viendo a Carlos Fraga. A mí no me da vergüenza decir eso, Excelente. porque hay gente que dice, ay, que Carlos Fraga, qué ridículo. Excelente. Hermano, tú no sabes lo que ese hombre está diciendo en televisión nacional abierta y la gente no se da cuenta de lo que el tipo está diciendo. Ojalá yo tenga la oportunidad y tiene años. Un día de hablar con Carlos Fraga, años en eso, y uno no se da cuenta porque uno es un chamo y uno anda en otra cosa. Y te das cuenta de lo importante que hubiera sido que en el colegio, ni siquiera en el liceo, en el colegio nos den inteligencia emocional, porque no hay. Aquí hay un poco de gente adulta dando como una veleta en el viento, dando golpes y jugando a ser adultos. Y son niños aterrados en una esquina dentro del cuerpo de ese adulto. Y es chimbo ver gente en esa situación, porque lo peor de todo es que es muy fácil salir de ahí. Correcto, sobre todo que también era lo que yo te decía, Carlos Fraga sigue estando en Venezuela. O sea, y hay gente como él, como tú, como incluso yo lo he dicho, Valentina Quintero, hay mucha gente haciendo cosas maravillosas en el país y que tienen un valor mayor por saber que la salud mental es algo es vital. con lo que en estos días veía un programa que decía de Oprah, que estaba entrevistando al príncipe que renunció a la cuestión, y él decía, pues la gente está acostumbrada a que cuando físicamente, también hablaba Lady Gaga, porque había muchos artistas, muchas cosas, y ella decía, cosa que yo no sabía, ella había sido violada incluso, tanto Oprah en su momento como Lady Gaga, y decían, la gente está acostumbrada a que cuando tiene una afección física va corriendo al médico, pero cuando el problema es mental o psicológico o emocional, más bien se queda callado porque ese tipo de cosas uno normalmente no las conecta. Entonces lo que no saben es que cuando el hombre no llora, chica. No, y que cuando el hombre no llora. Y cuando esto está mal, el cuerpo empieza de alguna manera a manifestar lo que aquí no resolvemos por alguna razón. Entonces, claro. Bueno, de verdad nuevamente gracias, y por aquí te dejan un mensaje que yo quería rescatar, era: para mi brother, que me gusta el rock, tu música y lo que haces es lo mejor, te deseo lo mejor, hermano, se te extraña, saludos a la viejita. La cuenta es Sansonetti. El gran Sansonetti. Sí. El gran Sansonetti, un gran hermano de acá de la ciudad también, un gran panita, que conocí mucho tiempo. Cuando se fueron todos ustedes del país, tuve que conocer gente nueva, ¿verdad? Porque me dejaron solo. Él es uno de los grandes panas, y que también se fue, por cierto. Es bolsa esa, ¿estás viendo, chica? Qué cosa. Me dejaron aquí en la calle. Pero lo bueno es que tienes, a donde quiera que vayas o que quieras, amigos, tienes... No, eso sí. No, yo tengo casa, mira, Suiza, Alemania, España, yo no sé, Chile, Ecuador, Perú. Mira, tenemos que hacer un tour. Cuando vaya a hacer el tour de Aura, yo tengo donde quedarme, no pago hotel. Nada, ningún hotel. Entonces, bueno, les recuerdo que este episodio va a quedar grabado. Por favor, la manera más genuina de retornar las flores que tanto nos encanta dar en este episodio es que lo compartan y que traten de hacer expansivo este tipo de contenidos, porque de alguna manera colaboramos a que cada quien cultive su jardín interno y que se inspiren con la voz, con la historia, con lo que quiera que conecten, lo puedan hacer. Entonces, bueno, yo quiero cerrar con algo rápido. Dígalo. Yo quería decirle, sobre todo a los músicos que vayan a escuchar y ver este live, muchachos, sí se puede. Simplemente trabajen con lo que tienen, no se caigan a coba, sí se puede. Concéntrense, métanle todo el cariño y toda la energía, pero lo van a lograr. A mí me costó, tengo un guitarrista que no me cobró un centavo y que le debo la vida entera por eso, Daniel Uribe, gran hermano que grabó todas las guitarras del disco de Aura, un tipo que tiene 3 Grammys latinos encima, que ha grabado con Juanes, con Maná, le ha compuesto a cualquier cantidad de artistas ahorita que te puedes imaginar, y es un tipo que sin ninguna condición trabajó conmigo sin siquiera pensarlo porque le gustó la música. Entonces, chicos, confíen en su criterio, hagan música con amor para ustedes, no para seguir tendencias, hagan música temporal
Y créanme que si insisten lo suficiente les llega el momento, les va a llegar. Y si necesitan ayuda, pídanla, que siempre hay ángeles como eso, Claro. como ese guitarrista que va a decir, yo quiero apostar. El que es músico porque le nace y porque De le verdad. vibra, en cualquier momento sabe que hace este tipo de actos que después de alguna manera se es retornado. Bueno, ahí está, le llegaron los 3 Grammys, al año le llegaron los 3 Grammys, ¿viste? Y si tengo una labor benéfica, Excelente. there you go, ahí tienes. Excelente. Vamos a grabar otro, le dije, vamos a grabar el otro porque te caigan más Grammys, pero ahora con esto, con lo de Claro, nosotros. le diste suerte, le diste suerte. Bueno, Chego, te mando un beso, un abrazo. Un beso enorme, Te quiero Gaby. mucho Gracias por y todo. Te quiero mucho Ya tú también. sabes que este es tu casa y tu espacio para cuando quieras volver. Que pasen Claro que feliz sí. viernes y bueno, me despido por aquí. Un beso enorme. Chao, chao. Chao, mi vida. Nos vemos.